Vocero de la bancada de Perú Libre. Recibimos ahora en Mávila a otro miembro del Congreso, nada menos que a su primera vicepresidenta. Así es, está con nosotros a esta hora, son ya las 8:57, la congresista Marta Moyano, como dijo Fernando, primera vicepresidenta del Congreso. Bienvenida, congresista, muy buenos días. ¿Cómo está, Mávila, Fernando? Buenos días. Buenos días, señora Moyano. La primera pregunta que quería formularle es acerca de la respuesta que le ofrecería el Congreso a este nuevo pedido, a esta insistencia que ha hecho la presidenta Boluarte para pedirle al Congreso para acelerar, digamos, este proceso de adelanto de elecciones que ha reiterado el día viernes en un mensaje a la Nación. ¿Qué le responde el Parlamento o la mesa directiva por lo pronto? Válida, me corresponde decir el mecanismo, ¿no? El procedimiento parlamentario. La mesa directiva, bajo su presidencia, puede ampliar legislatura. Lo que no puede es adelantarla. Eso pasa por un cambio de reglamento. Y entonces ahí vamos a tener que entrar y ojalá que podamos evaluar rápidamente si es que vamos a decidir adelantarla, que tendría que ser adelantar para febrero, porque la legislatura siguiente empieza en marzo, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que evaluar. De acuerdo. De manera que no sabemos en este momento si se van a decidir ustedes a modificar el reglamento de manera tal que la legislatura se adelante en un mes. Claro, tiene que haber una propuesta de resolución legislativa que tiene que tratarse en la comisión o exonerar de trámite de comisión, y entonces ir al pleno directamente. Eso es algo que sí debemos evaluar y que debe evaluar algunas bancadas que podrían presentarlo, pero no, como mesa directiva no podemos adelantar, sí podemos ampliar. Eso que quede clarísimo porque así lo estipula el reglamento, ¿no? La pregunta era también por su opinión personal. ¿Usted cree que es posible y que lo adecuado sería poder hacer todos los esfuerzos para que ese proceso de nuevas elecciones se lleve lo antes posible? Hay la sensación en la ciudadanía de que hay cierta dilación, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ciudadanía, cuando no está informada, piensa esto, obviamente. Hemos votado en primera legislatura, ¿no es cierto?, el corte mandato, y adelanto elecciones, se ha aprobado en primera legislatura, la segunda legislatura empieza en marzo, hay que votar hacer la segunda votación, está estipulada para el 2024, recuérdenlo. Mi bancada propuso para el 2023, pero el Pleno del Congreso, recordando que es una reforma constitucional, y la bancada permitiendo que hayan los votos, entonces retrocedió, ¿no es cierto?, para que pueda ser en el 2024, como también lo proponían otras bancadas. Entonces, la segunda votación viene en marzo. Yo considero que sí podríamos, ojalá que podremos evaluar adelantar a febrero, pero es un mes más para votar sobre el 2024 que ya se votó en la primera legislatura. Eso es para que lo conozcan, ¿no? Para que sepan cuál es el procedimiento. Y lo que dice usted que sí pueden hacer es prolongar la actual legislatura de manera que febrero se trabaje y se puedan avanzar en las reformas que están discutiéndose, ¿no? Así es. Eso pueden decir ustedes. Como ya lo hicimos, porque de diciembre se prolongó la legislatura hasta el 31 de enero, ¿no?, para seguir avanzando en algunas reformas. Y de allí es posible que la mesa el presidente pueda ampliarlo, pero lo que no puede es adelantarlo, salvo... De acuerdo. Tomamos nota entonces de que pueden, si lo quieren, prolongar esta legislatura un mes más hasta fin de febrero, de manera de ganar tiempo en la aprobación de eventuales reformas que pueden aplicarse en las elecciones de abril del 24. Yo le ruego que nos acompañe en Mávila para ir a los titulares de la hora y retomamos nuestra conversación con la vicepresidenta del Congreso, la señora Marta Moyano. Son ya las 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos conversando con la primera vicepresidenta del Congreso, la congresista Marta Moyano. Congresista, el día de ayer se dieron a conocer los resultados de 2 encuestas. Una de ellas, la de Ipsos, hace una pregunta bien interesante y me gustaría conocer su opinión. Por ejemplo, se le pregunta a las personas encuestadas si creen que en el futuro las elecciones generales en el Perú deberían ser cada
4 o cada 5 años. Y hay una mayoría que cree que el periodo presidencial debería recortarse a 4 años, que es una posibilidad con una renovación en el Congreso cada 2. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero, es una reforma constitucional, recuérdenlo, son 87 votos. Segundo lugar, personalmente considero que no se debería recortar a 4 años el mandato presidencial, porque recuerden que siempre se requiere de tiempo. Incluso los gobiernos regionales se les amplió de 3 años a 4 años, gobiernos regionales y gobiernos locales, porque no terminaban de cumplir con sus planes de gobierno. Entonces, si se le amplió a los propios gobiernos regionales, que además manejan la economía de su zona, para mí personalmente considero que no, pero debo decir que no hay ese debate, o no lo ha habido, no lo hemos tomado en mi bancada, todavía nunca hemos tocado el tema de reducir el mandato presidencial o reducir el mandato del Parlamento. Sí ha habido un debate anteriormente de renovación por tercios, que no significa recorte, ¿no? Renovación por tercios es lo que ha habido, eso sí, un debate. Es un debate que después quedó en el archivo y nuevamente creo se va a abrir. Pero claro, personalmente digo, tendríamos congresistas en campaña constantemente, estarían en campaña todo el tiempo. ¿Para qué? Para buscar ser, digamos, reelegidos, aquellos que cuando empecemos a someter el mandato y la nueva renovación, ¿no? Claro, la propuesta... La reflexión o la propuesta que da pie a la pregunta que hace Ipsos tiene que ver con la inestabilidad que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Gobiernos que no terminan su periodo de 5 años. ¿No? Sí, claro, gobiernos que no terminan el periodo de 5 años y un Congreso que ya ha evaluado, como usted bien ha dicho, una renovación por tercios. En este caso, se habla de un recorte de mandato general de 4 años con la renovación parcial del Parlamento cada 2. ¿Esta es una reforma que ha quedado archivado, que se podría retomar, dadas las circunstancias y la inestabilidad que se ha vivido? Es una reforma que sí se podría retomar, pero ojo, como te digo, Mávila, no todas las reformas tienen que estar en función a lo que nunca debió ocurrir, como en estos casos, ¿no? O sea, la Constitución se pone en una situación normal, adecuada, que tenemos mandatarios idóneos, elegidos idóneamente, y que puedan continuar con un trabajo efectivo y que no ocurra lo que nos ha ocurrido, porque obviamente hemos tenido estos problemas, ¿no? Nunca uno debe ponerse en la situación de que, bueno, como está ocurriendo esto, hay que hacer tal reforma. Pero sí, el debate está abierto en el Parlamento, no se ha cerrado. Cuando digo el archivo es porque cuando acaba el periodo va al archivo de manera formal, ¿no? Luego se reactiva, pero sí hay un debate abierto. Señora Moyano, otro tema que se ha planteado en el Congreso es el del cambio de las autoridades de los organismos electorales, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Es una iniciativa que ha sido promovida sobre todo por Renovación Popular, con pocos argumentos técnicos, hay que decirlo, porque se invocó simplemente que no había confianza en algunos sectores y que habían cuestionamientos en otros. Yo no sé si hay una posición de la bancada de Fuerza Popular, de la cual usted es miembro, sobre este tema. Nosotros primero tenemos que decir algo. Nosotros le pedimos al señor Salas que renuncie, que haga un paso al costado ante tantos cuestionamientos que ha recibido el señor Salas, comisión investigadora, que finalmente en el Pleno no obtuvo los votos, pero la comisión investigadora encontró algunos hallazgos, ¿no? Sin embargo, nosotros, ante la propuesta que han presentado una bancada para que puedan ser cambiados, no hemos abierto el debate. Nosotros lo que invocamos es a una decisión personal de ellos, porque como había todo un discurso de se vayan todos, entonces nosotros le dijimos, señores, presidente del jurado, presidente jefe de la OMPE, y ustedes tienen también la voluntad de ponerse a un costado, de renunciar,
La respuesta fue no, porque ellos fueron elegidos por la Junta Nacional de Justicia y nuestra respuesta y por la Corte Suprema. Salas Arenas ha sido elegido por la Corte Suprema, no por la Junta Nacional. Claro, él ha sido elegido por la Corte Suprema y además es un juez supremo, ¿no es cierto? Y como juez supremo va directamente a ser jefe del Jurado Nacional. Así es, por eso es que llama la atención que políticos que tienen poco respaldo popular, como son los miembros del Congreso, quieran retirar a la autoridad electoral, que es un juez supremo. Sí, claro. Lo que hicimos fue una invocación. Le hicimos una invocación al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, que si él también tomaría la decisión de dar un paso al costado, así como lo está haciendo el Congreso de la República, ¿no? Hasta ahí hemos llegado y como bancada no hemos abierto un debate. Yo pecaría en decirles que conozco el proyecto de fondo. ¿Usted diría que las autoridades electorales, tal y como están organizadas, presididas por quienes las presiden en este momento, garantizan una elección clara, limpia, que ofrezca las garantías para los resultados en este proceso que va a ser adelantado sin duda? De manera personal, te digo, Mávila y Fernando, no. Para mí no garantiza unas elecciones transparentes. Han habido cuestionamientos, no solo de nosotros, ha habido cuestionamiento de otras instituciones, ha habido cuestionamiento de la propia prensa, no de toda, por supuesto, pero han habido cuestionamientos. Entonces, un ente electoral tiene que estar limpio de todo, no sin cuestionamientos de nadie. Los políticos, claro, siempre estamos siendo cuestionados, ojo, o sea, no hay político que no sea cuestionado, siempre estamos en el escrutinio de la gente, pero un ente electoral no puede tener ni siquiera un pedacito de cuestionamiento ante la opinión pública. Señora Moyano, otra reforma, es decir, reforma y no cambio de autoridades, que está en discusión es el impedimento para que postulen personas condenadas. ¿Cuán viable ve usted esta reforma en el corto plazo que tienen y qué alcances puede tener de manera tal que no se aplique de manera retroactiva? Mire, lo que pasa es que si el Congreso de la República ha dado, pongo por ejemplo, ha dado una ley, sacó una ley que prohibía la participación en la candidatura de condenados por el terrorismo. Bueno, que ha sido desestimada la ley por el Tribunal Constitucional, usted sabe. No solamente condenados por el terrorismo, aquellos que violadores, etcétera. El Congreso de la República siempre se puso a esa altura. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha declarado en algunos extremos inconstitucional la ley para la participación de condenados por el terrorismo. Lo que le preguntaría al TC, ellos qué van a responder a partir de eso, porque alguien presentará entonces una demanda de inconstitucionalidad y nos dejará el Congreso en el aire, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, hay todo un debate sobre condenados, exactamente también en el Parlamento, ojo, de si participan o no y si la ley será retroactiva o no. Ninguna ley es retroactiva, ninguna, salvo aquella que vaya a favorecer a un reo. Pero no, ninguna ley es retroactiva, ¿no? De acuerdo, congresista Moyano, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido Marta Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, respondiendo a nuestras preguntas aquí en Ampliación de Noticias. Tenemos que ir a una pausa, Fernando. Absolutamente. Y retomamos.